Hola top para todos, bienvenidos. Hoy es 9 de marzo del 2025 y también estamos en el día 9. Estamos coincidiendo con la fecha hebrea, la fecha del calendario hebreo. Hoy es 9 del mes de Adar, mes 12. Estamos ya finalizando este año hebreo. De hecho, esta semana recordaremos el episodio de Esther y lo que se convierte en la fiesta de Purim, donde recordamos, es muy especial recordarla, es muy importante leer el libro de Esther estos días porque históricamente se cumple el momento en que Dios libró a su pueblo, a nuestro pueblo, de ser exterminado, eh, y por eso pues celebramos Purim, como está escrito en el libro de Esther, recordando que levantó a esta mujer valiente que intercede por su pueblo, como hablábamos con Jairito hace un momento, una figura muy mesiánica, allí de estar intercediendo por su pueblo y luego derrotando al enemigo. Es una profecía preciosa que podemos estudiar en otro momento. Bienvenidos también a todos los discípulos, los talmidim o estudiantes que se conectan, también a los que nos ven posteriormente, bendiciones en sus vidas también. Eh, Sabemos que hay amigos en otros países, especialmente en México, en Estados Unidos, en Colombia, pero también en Brasil y Perú. Muchas bendiciones en sus vidas, en sus familias, desde este hogar donde transmitimos, también oramos por cada uno de ustedes. Vamos a orar. Hoy estamos finalizando el capítulo 4 de Apocalipsis, así que vamos a entrar en materia y oramos al Eterno. Abba, gracias por la nueva semana que nos das y el privilegio de poder abrir tu palabra, compartir, Señor, ser instruidos. Pedimos, Señor, tu Ruach, pedimos tu Espíritu, que no seamos nosotros, Señor, anula a este siervo. Y te pido, Señor, por cada uno de nuestros talmidim, de los estudiantes de Torah, de la Torah viviente, que es el Mesías Yeshua. Bendice, Señor, a cada uno de los que nos escuchan a través de el streaming de YouTube. Pedimos, Señor, bendición en cada una de sus vidas. Padre, que podamos llegar a la unidad. ¿Cómo es el objetivo? Como nos muestra este libro de Apocalipsis, a la unidad en el Mesías antes de que Él venga. Pedimos tu bendición, que podamos entrar delante del trono y poder contemplar la hermosura de tu santidad. Ver realmente quiénes somos para hacer Teshuvah, para hacer arrepentimiento. Lo pedimos por los méritos de el Melech, de nuestro sumo sacerdote, nuestro Mesías Yeshua. Amén. Bienvenidos todos. Vamos a iniciar. Bienvenidas las preguntas también, tanto en, en el chat, aquí en vivo o por supuesto posteriormente también muy atentos a recibir sus preguntas. Estamos aquí a la mitad del capítulo 4. Terminamos en el capítulo 4. eh, Aquí estamos, aquí finalizamos nuestro tema anterior en el capítulo 4 y viendo que había del trono salían relámpagos, truenos, voces y ardían las 7 lámparas. Ahí nos quedamos con esta escena del templo. Ahí vimos o hicimos un 3D del templo de Jerusalén, del segundo templo, y pudimos ver todo el paralelo junto con la visión, que es la que estamos viendo aquí, la visión de Juan allí. Estamos en la presencia del Eterno. Juan, de una manera espectacular, nos adentra para ver esta visión del trono. Vimos cómo los colores y las piedras preciosas son un símbolo del pueblo de Israel, que el sacerdote siempre llevaba delante de él, además de que es el primero y el último, ya lo vimos allí también. Los 24 ancianos con los 24 órdenes sacerdotales de Primera de Crónicas. Y vamos a ver algo bien interesante hoy y es el mar de vidrio. Juan ve algo como un mar de vidrio aquí delante. Ustedes ven allí como un reflejo en esta imagen que se hizo, creo que las mejores imágenes que hay del trono de Dios.
y aparecen aquí lo que llama unos cuatro seres vivientes alrededor del trono. Vamos a ver un poco de ello para finalizar el capítulo 4. Bienvenidos todos. Así que vemos, abran sus Biblias o prendan allí, abran la aplicación en sus celulares y vamos al versículo 6 del capítulo 4. Dice Juan inspirado, delante del trono había como un mar de vidrio, dice él, semejante al cristal. Por eso en la imagen anterior se refleja como un cristal, o sea, un agua muy pura, lo que está viendo Juan aquí. Y junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Aquí Juan ve algo bien interesante. Lo primero es que ve como un mar de vidrio. Ahora, eso como un mar de vidrio es una expresión que ya la habíamos escuchado anteriormente en ocasión del primer templo, el que construyó Salomón, de hecho ordenado por el mismo Dios, aprobado por Dios. Hay un elemento en el santuario de Salomón, en el templo de Salomón, que también tiene nombre de mar. Vamos a verlo en Primera de Reyes 7:23. Dice la escritura, en ocasión de la construcción del primer templo, hizo fundir a sí mismo un mar. Aquí lo habla, aquí dice que es un mar de 10 codos de un lado al otro, perfectamente redondo. Ahí lo vemos a la derecha, ese mar, el que llama el mar. Es una expresión para hablar de un cuerpo de agua. De hecho, recuerden que en la época de Yeshua, a Galilea, en el lago de Galilea, que realmente debería llamarse así un lago, se le llama Mar de Galilea. Así que un mar es un cuerpo de agua que no necesariamente es el mar que conocemos hoy en día en Occidente. Así que aquí de hecho ya a este mar, que no es otra cosa que la fuente de bronce. Por supuesto, Salomón la llevó a otra dimensión, la fuente de bronce, y dice la escritura que era de altura de 5 codos y los ceñía alrededor un cordón de 30 codos. O sea, era una vasija bastante grande. Aquí vemos que era de 10 codos. Eso más o menos son 5 metros de diámetro que tenía esto. Era una buena piscina la que tenía allí Salomón. Y rodeaban aquel mar, nuevamente habla de aquel mar, por debajo de su borde alrededor unas bolas como calabazas, 10 en cada codo, que ceñían el mar alrededor en dos filas, las cuales habían sido fundidas cuando el mar fue fundido. O sea que todo esto fue fundido en una pieza. Y descansaba sobre 12 bueyes, muy interesante. Habían 12 bueyes en los cuales descansaba este gran mar de 10 codos que había construido Salomón. Tres de esos bueyes miraban al norte, tres al occidente, tres al sur y tres al oriente. En total 12 bueyes. Muy interesante que asimismo era la posición del campamento israelita, tres tribus por cada lado alrededor de ese mar en ocasión del primer templo. Ya para el segundo templo, ya esto fue cambiado por otro tipo de fuente de bronce diferente, pero la de Salomón muy interesante, que descansaba la fuente de bronce sobre 12 bueyes en la misma posición como estaba Israel cuando acampaba en el desierto alrededor del santuario. Finalmente termina diciendo que el grueso del mar era un palmo menor y el borde era labrado como el borde de un cáliz o de flor de lis y cabían en él 2000 batos. Así que tenía una capacidad importante. Este fue quizás la fuente de bronce más grande que tuvo el templo de Jerusalén. El templo posterior, el templo herodiano, no tuvo esa capacidad. Así que vemos que lo que Juan está viendo es exactamente en la visión del trono de Dios un mar, que es lo que a Moshe, cuando le fue mostrado el modelo del monte, pues después puso como una fuente de bronce. Allí estaba el agua de vida
para la sanidad, el agua de vida que trae sanidad. Quiero que vayamos a Juan capítulo 7. No lo puse aquí, me disculpan, eh, pero en este momento el Espíritu me ha llevado a que vayamos a este versículo de Juan 7. En ocasión de la fiesta de los tabernáculos, allí Yeshua se puso en pie y dijo, Juan 7:37. El último gran día de la fiesta de los tabernáculos, en el séptimo día, Yeshua se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y dice algo impresionante, versículo 38. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Muy interesante lo que Juan está diciendo aquí. Si alguno cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y eso no es otra cosa que el mensaje de Ezequiel 47. Me disculpan que tampoco lo traía, pero el Espíritu del Eterno me ha llevado a que vayamos a estos versículos, Ezequiel 47:1, donde se habla acerca de esas aguas que salían del trono de Dios. El trono de Dios, ya lo vamos a ver más adelante. Dice la escritura, Ezequiel 47:1, me hizo volver luego a la entrada de la casa. Aquí Ezequiel está viendo la visión del templo, de un templo que nunca se construyó. Quizás, como lo vimos en otra ocasión, un templo no hecho de manos humanas. Y he aquí aguas que salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían debajo, hacia el lado derecho del altar. Así que Yeshua nos habla también de unas aguas, dice él, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y la escritura nos muestra que estas aguas no es otra cosa que el mismo Eterno, el Rúa del Eterno. Vamos a ver otros textos que encontramos también en Apocalipsis. Dice Apocalipsis 22, hablando de esa visión del trono. Luego el ángel me mostró un río, nuevamente aquí hay aguas, es decir, alrededor del trono hay aguas, por eso en el santuario hay una fuente de bronce, símbolo de lo que, de ese verdadero santuario. Aquí Juan lo ve como un río de agua de vida, claro como el cristal. Fíjate que en Apocalipsis 4, él dice que ve como un mar de vidrio, es decir, un agua muy pura. Aquí habla que es claro como el cristal. Nuevamente, sale del trono de Dios y del Cordero y corría por el centro de la calle. Juan está viendo la nueva Jerusalén, no es otra cosa que el mismo trono de Dios. Y dice que allí corría por el centro de la calle principal de la ciudad. Y a cada lado del río estaba el árbol de la vida. A cada lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 cosechas al año, una por mes. Y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Muy interesante. Ezequiel, que Ezequiel vio en visión algo muy similar. eh, Ezequiel vio aquí en el capítulo 1, versículo 22, sobre las cabezas de los seres vivientes había una especie de bóveda muy hermosa y reluciente como el cristal. Así que lo que ve Ezequiel, que Ezequiel trata de escribirlo como en cuatro dimensiones, él dice que sobre las cabezas de los seres vivientes, que ya vamos a ver, había una especie de bóveda muy hermosa y reluciente como el cristal. También en Apocalipsis 15:2, Juan dice que vio un mar de vidrio nuevamente mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca, es decir, el pueblo, la novia, y el número de su nombre, estaban en pie sobre el mar de vidrio, como lo vemos aquí en la imagen de abajo, y teniendo las arpas de Dios. Así que Juan más adelante ve el mismo mar que sale del trono de Dios y allí los 144,000. Y en Salmo 46 encontramos una referencia muy interesante. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. Qué interesante, ¿no? Lo que dice el salmista, el santuario de las moradas del Altísimo. Así que vemos en varias referencias en la Escritura que del trono de Dios
sale como un río, otros lo ven como un mar cristalino, cristalino, eh, que no es otra cosa que lo que después se representó en, en la fuente de bronce. Y Yeshua, haciendo referencia a ello, dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo acerca del Espíritu que habían que de recibir. Muy interesante que el trono de Dios sale un mar, que no es otra cosa que una referencia a su espíritu, a su rúa, que sale para que todos podamos sumergirnos, hacer tevilás, o llamado hoy bautismo, tevilá, para la limpieza. De hecho, en el santuario, los sacerdotes debían como mandamiento lavar sus manos y sus pies antes de ingresar a la tienda. Eso ya lo vimos. También Apocalipsis dice y Salmo, ¿quién subirá al monte? Dice el Salmo, el de manos limpias. Es decir, es un requisito que todos nos hagamos inmersión. De hecho, cuando hacemos tevila, cuando hacemos inmersión en aguas, lo hacemos en el Espíritu, es una inmersión en el Espíritu del Eterno, un nuevo nacimiento. Es necesario que todos pasemos por el mar, así como Israel en el desierto pasó por en medio del mar para poder entrar en la tierra prometida. Es necesario que todos nos sumerjamos en el Eterno. Qué hermosa expresión, ¿no? Nos hagamos inmersión en el eterno para que seamos limpiados totalmente. La inmersión es completa y poder entrar, poder acceder. Todos anhelamos un día entrar en esta nueva Jerusalén que habla Apocalipsis, que habla Ezequiel. Es importante pasar por la inmersión. Luego dice Juan que también vio allí en el versículo 6 que había cuatro seres vivientes llenos de ojos por delante y por atrás. Versículo 7. El primer ser viviente era semejante a un león. Así que Juan en esa visión ve cuatro seres difíciles de describir justo alrededor del trono. Dice el versículo 10, junto al trono, o sea, más cerca del trono. Recuerden que atrás están los 24 ancianos, que ya vimos que son símbolo por un lado de los 12 apóstoles y de las 12 tribus, pero también de los 24 órdenes sacerdotales de levitas, es decir, adoración permanente, adoración permanente. Y junto al trono, estos cuatro seres vivientes, vamos a ver, dice la escritura que tenían cada uno seis alas. Primera característica, tienen seis alas alrededor y por dentro, es decir, en su cuerpo, pero también por dentro, una visión también como en otra dimensión, y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, Kadosh, 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 Santo, 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 es el Adón, Elohim, dice la escritura, el Todopoderoso, el que era, el que es y que ha de venir. Esa referencia a Kadosh, 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 esas tres referencias no es otra cosa que la referencia al que era, al que es y que ha de venir, es decir, el Dios Todopoderoso, el eterno Dios Todopoderoso. Ezequiel, en su visión del capítulo 1, es un paralelo. Ezequiel 1 y Apocalipsis 4 son un paralelo perfecto. Ezequiel vio la misma visión que Juan allí, en el trono. Y Ezequiel, por supuesto, trata también de describirlo con sus palabras. Dice Ezequiel 1:5, también en medio del fuego vi algo parecido a cuatro seres vivientes, lo mismo que ve Juan en Apocalipsis 4, cada uno de los cuales tenía cuatro alas, cuatro caras, perdón, y cuatro alas. Aquí Ezequiel los describe con cuatro caras y cuatro alas. Sus piernas eran rectas y sus pies parecían pezuñas de ternero y brillaban como el bronce bruñido. En sus cuatro costados, debajo de sus alas, tenían manos humanas. Estos cuatro seres tenían caras y alas. Y las alas se tocaban entre sí, así como
sobre el propiciatorio del santuario, los querubines, porque eso es lo que construyó Moshe, fueron querubines, sus alas se tocaban entre sí. Cuando avanzaban no se volvían, sino que cada uno caminaba de frente. Sus rostros tenían el siguiente aspecto, y aquí está, lo mismo que ve Juan. De frente los cuatro tenían rostro humano. A la derecha tenía cara de león, a la derecha, a la izquierda de toro y por detrás de águila. Aquí, como vamos a ver, Juan está viendo la visión desde uno de los costados del trono. De hecho, él dice que ve a la derecha cara de león, a la izquierda de toro, dice, y por detrás una águila. Él está viendo la visión desde uno de los costados, diríamos nosotros, de sur a norte. Ya lo vamos a ver por la posición en que se organizaba el escuadrón de Israel, cada una de las tribus. Él está viendo de, de sur a norte, está viendo la visión, porque ve a la derecha el león, a la izquierda el toro. Y asimismo estaban distribuidas las tribus de Israel alrededor del santuario. También en Ezequiel 10:14 encontramos que él dice, y cada uno tenía cuatro caras. La primera era rostro de querubín, no olviden esto, la segunda de hombre, la tercera de león y la cuarta de águila. Muy interesante que aquí Ezequiel diga que la primera era de querubín. Y realmente, si vemos las demás que describe, como cara de hombre, de león y de águila, la que nos queda es de becerro. Los querubines también tienen esta forma. De hecho, si nos vamos a fondo, en el santuario, cuando vemos imágenes del santuario y lo que estaba en las paredes, eran como toros con alas o como de becerros con alas. Esa es lo que también Juan está viendo, querubines con forma de becerro. Ahora, si nos vamos más a fondo, cuando Israel hace el becerro de oro, que lo veremos en una de las porciones semanales más adelante, realmente ellos pensaban que estaban adorando a Dios. Era un querubín, pusieron un querubín y adoraban al querubín, pensando que estaban adorando a Dios, por supuesto, estaban en idolatría. Muchas veces podemos caer también en el mismo error, pensar que estamos adorando a Dios cuando estamos en idolatría. Así que bien interesante que aquí Ezequiel llama a o el querubín que tiene eh, forma de becerro como el que llama aquí rostro de querubín. Así que vemos, de acuerdo a Ezequiel, y a Juan que habían estos cuatro seres vivientes. Ahora, ¿por qué estos rostros? ¿Por qué un águila? ¿Por qué un rostro de hombre? ¿Por qué un toro? ¿Y por qué un león? ¿Por qué los ve Ezequiel y también Juan los ve también en su visión? Vamos a ver a través de el orden del campamento de Israel. Aquí tenemos una imagen del campamento de Israel en el desierto. Aquí está, ahí vemos el santuario, la entrada por el oriente, quiere decir que este es el oriente, atrás el occidente, el norte y el sur. De hecho, por el oriente está la entrada al santuario, el altar de sacrificios, el lavacro y ahí está la tienda del tabernáculo que ya hemos explorado anteriormente. Alrededor del santuario acampaba la tribu de Leví. La tribu de Leví, los levitas, eran los encargados de todo el funcionamiento del templo. Todo el funcionamiento del templo estaba a cargo de los levitas. De hecho, acampaban también por sus familias. En la familia adelante estaba Moshe y Aarón, acampaban justo adelante de la entrada del tabernáculo. Al lado sur, los de la familia de Merari, al lado occidental, los de Gersón, y en el norte, los hijos de Coat o los coatitas. Fíjense que esto es como los 24 ancianos. Recuerden que David cuando instituyó los órdenes semanales sacerdotales, puso a los levitas por familias y instituyó 24 órdenes. Quiere decir que esto no es otra cosa
que el símbolo de los 24 ancianos, que, que como los levitas hacían su servicio sacerdotal, llevando las ofrendas, armando y desarmando el santuario cada vez que se movía la nube, eh, siendo los músicos, los adoradores del santuario y todo el servicio, todo el apoyo a Moshe o a Aarón y sus hijos, o a los sacerdotes, que eran estos, Aarón y sus hijos. Los demás, Merari, Gersón y Coat, prestaban todo el servicio de apoyo. Recuerden que los levitas no tenían tierras, su herencia era el santuario, su herencia era el eterno. Así que vemos esta que estamos viendo aquí, es una visión como la que ve Juan del trono, el trono de Dios en el centro, alrededor los 24 ancianos, que no es otra cosa que los 24 órdenes sacerdotales. Pero también detrás de ellos, y aquí lo vemos en la imagen de la izquierda, aquí vemos, este es el oriente, aquí está Moshe Aarón, estos son los sacerdotes, y en los demás, en el lado occidente, está Gersón, eh, al norte Merari y Coat en el otro sector. Allí está, oriente, occidente y Merari y Coat. Allí están los levitas y los sacerdotes, que no es otra cosa que la representación de los 24 ancianos. Y también allí, detrás de ellos, acampaba las 12 tribus de Israel. Y lo vemos en el libro de Números. Aquí tomo comentarios también de nuestro amigo Jairito, que nos habló de esto en su video, que también relacionaremos en este video de YouTube. Fíjense lo que dice Números 2. Versículo 2: los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera. No olvide eso, junto a su bandera, bajo las enseñas de las casas de sus padres, alrededor, como lo vemos aquí, del tabernáculo de reunión. Es decir, todo esto alrededor eran las 12 tribus. Ahora, ¿cómo se iban a organizar? Dice el versículo 3: acamparán al oriente, al este, la bandera del campamento de Judá. Es decir, al este, Judá era quien lideraba el este del campamento por sus ejércitos. Y allí nombra a sus hijos, Nazón, Aminadab, pero también dice que junto a él, versículo 5, acampará la tribu de Isaacar y en versículo 7 la tribu de Zabulón. Así que en estos tres, así como los bueyes que vimos que soportaban el mar del templo de Salomón, estaban estas tres tribus, Judá a la cabeza con su bandera, Isaacar, Zabulón. El versículo 10 dice que en el sur, aquí en el sur estaba, donde estaban los coatitas, estaba la bandera de Rubén y lo acompañaban la tribu de Simeón, versículo 12, y la tribu de Gad, versículo 14. En ese sector sur acampaban Rubén, Gad y Simeón y a la cabeza o con la bandera de Rubén. El versículo 18 de Números 2 dice que por el occidente, es decir, al otro lado, estaba Efraín. Fíjense que Efraín y Manasés, los hijos de Joseph, aquí se cumplió la profecía de Jacob cuando bendijo a los hijos de Joseph y le dijo, estos serán míos, ¿sí? Estos hijos serán míos. Ellos se convirtieron en dos tribus de Israel. Y al occidente estaba Efraín, lo acompaña, como lo vimos allí, Manasés, versículo 20, y la tribu de Benjamín en el occidente, con la bandera de Efraín al frente. Y finalmente, versículo 25 nos dice que la bandera del campamento de Dan estaba al frente y lo acompañaban junto a él la tribu de Aser, aquí está la tribu de Aser, y versículo 29, la tribu de Neftali. En ese orden, perfecto, como la profecía de Balaán, qué hermosas son tus tiendas, dice Balaán, acampaba Israel alrededor de, eh, del tabernáculo, que no es otra cosa que la misma visión que está viendo Juan 4. Ahora, cada uno de estos líderes de tribus, Judá, Rubén,
Efraín y Dan tienen una bandera. Los hijos de Israel acampaban con sus banderas. Vamos a ver qué símbolos tenían esas banderas. Aquí está. En el oriente está Judá, cuya bandera es como un león. De hecho, eh, los judíos hoy en día, su bandera o su símbolo es el león. Y veremos también más adelante que se habla del león de la tribu de Judá. ¿Quién es el león de la tribu de Judá? Yeshua. Yeshua, dice la escritura, es el león de la tribu de Judá. Es muy importante, apreciados, nunca quitar eh, el judaísmo que tiene Yeshua. O sea, Yeshua fue un judío, es el león de la tribu de Judá. Y es muy importante entender la escritura de esa manera. Ahora, en el occidente estaba liderando Efraín, allí lo vimos. De hecho, aquí vemos el santuario en el centro, aquí está el altar. Y aquí está la tienda del tabernáculo, indicando que el oriente es hacia Judá y el occidente hacia Efraín. Ya está Efraín y su bandera es un becerro o un toro. Al lado sur está Reubén, Rubén, que lo acompañan las otras dos tribus, su bandera como el rostro de un hombre, así como lo describe Ezequiel. Y en el lado norte está Dan, cuya bandera es un águila como volando, como lo describe también Ezequiel. Así que fíjense que tanto Ezequiel como Juan están viendo la formación de Israel alrededor del trono y precisamente son las imágenes de los cuatro seres vivientes que ve Juan aquí y por supuesto también Ezequiel en la visión. Si lo vemos desde este lado, desde donde está la imagen, estamos de oriente a occidente. Así que en el oriente, Juan ve el león, atrás del trono debe estar el becerro en el occidente, en el lado norte, un águila como volando, por aquí está, y uno como el rostro de hombre que no alcanza a verse aquí en la imagen. Así que fíjense que así como Zacarías vio y describió qué veían cada uno de los lados, a la derecha, a la izquierda, adelante y atrás, también implican la misma formación. ¿Qué quiere decir esto? Que estos cuatro seres vivientes no es otra cosa que un símbolo de los líderes de las tribus que acampaban alrededor del santuario. Es decir, no es otra cosa que el mismo pueblo de Israel. ¿Quién es los que están más cerca de el trono de Dios, según la visión de Juan? Es Israel mismo. Somos nosotros que ahora, gracias a Yeshua y a su sacrificio, y al aceptar ese sacrificio, somos injertados, como dice Romanos 11, somos injertados en Israel para entrar en la santa ciudad, como que describe Apocalipsis, hay 12 puertas, que son las 12 tribus. No puedes decir que eres gentil o que Israel fue despreciado y desechado cuando la escritura nos dice otra cosa. Israel está en la misma presencia del Eterno. Somos nosotros los que debemos injertarnos en Israel, unir las dos varas, como dice Ezequiel en su capítulo 37 para ser un solo pueblo. La vara de Judá y la vara de Efraín, dice Ezequiel 37, se unirán para ser un solo pueblo. Ahora, estas mismas características son las características que Yeshua toma en su carácter. Y eso también Jairito nos lo explica en su video. A Yeshua como el león de la tribu Judá, a Yeshua como el Hijo del Hombre, a Yeshua como el becerro que era sacrificado, el sacrificio perfecto, y Yeshua como el águila, el que nos da fuerzas como las águilas, como lo menciona el libro de Isaías. Alrededor del trono están los seres vivientes, que no es otra cosa que el símbolo del mismo pueblo de Israel. Veamos qué hacen estos cuatro seres vivientes. Dice el versículo 8, no cesan, y aquí se está refiriendo a nosotros, no cesar día y noche de decir, Kadosh, Kadosh, Kadosh.
No cesar de decir todo el tiempo, Santo, Santo, Santo. Ahora, nosotros como Israel también, en nuestra vida, todo el tiempo debemos reflejar la luz, como dice Yeshua en el Sermón del Monte. Ustedes son la luz del mundo. Y la luz no es otra cosa, dice él, que las buenas obras que glorifican al que está sentado en el trono, al Padre. Glorifiquen al Padre con sus buenas obras. Por eso aquí estos seres vivientes no cesan de decir, Santo, Santo, Santo. Es el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Dice la escritura en el versículo 6 que también tienen 6 alas estos seres vivientes. Eso nos remonta a otra visión. Vamos a ir a verla. No sin antes pasar por Ezequiel 1:18, donde dice Ezequiel que también estaban llenos de ojos alrededor, y en Ezequiel 10:12, que también muestra que todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos, sus alas y las ruedas, aquí Ezequiel ve algo interesante, ve las ruedas, estaban llenas de ojos alrededor en sus 4 ruedas. Nos vamos a la visión de Isaías. Isaías también tuvo el privilegio, como Ezequiel y como Juan, de ver el trono. Miremos cómo lo ve Isaías. Aquí nos vamos a Isaías capítulo 6. No puse el capítulo, pero es Isaías 6. En el año de la muerte del rey Usías, que de hecho Usías fue un gran rey, eso es otro tema, vi al Señor excelso y sublime, dice Isaías, sentado sobre un trono. Así que Isaías también ve esa luz infinita, la luz perpetua, esa luz refulgente, sentado en su trono. Isaías estaba posicionado en el templo de Salomón. Así que esto es una imagen del templo de Salomón. De hecho, Salomón no puso un candelero, sino puso 7 candeleros. Allí se muestran 2 de ellos. Y en las paredes del lugar santo habían lo que parecen unos serafines, como describe Isaías, con sus 6 alas. Esto es una imagen del templo de Salomón. Sigamos leyendo. Él ve también al Eterno en su trono, las orlas de su manto llenaban el templo. O sea, una visión tremenda la que ve aquí Isaías. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Así que es muy probable que sean los mismos que ve Juan cuando los describe también con 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Una actitud total de adoración. Fíjense lo que dicen estos serafines, que es lo mismo que dicen los 4 seres vivientes. Se decían el uno al otro, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. La misma expresión que ve Juan en los 4 seres vivientes que Ezequiel llama querubines, Isaías los ve como, él los llama serafines, diciendo, Kadosh, 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 Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Sigue diciendo Isaías, que lo describe de una forma tremenda. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas. Y esta visión no es otra cosa que el templo de Salomón. Y el templo se llenó de humo. El templo se llenaba de humo, especialmente por el altar de oro. Estaba justo al frente, lo hemos visto antes, del lugar santísimo, estaba el altar de oro, y en ese altar de oro se ofrecía el incienso. Dice Apocalipsis que el incienso son las oraciones de los santos. Ya lo hemos hablado antes. El templo se llenó de humo. En ocasión del Yom Kippur, el sumo sacerdote entraba con incienso y lo ponía delante del lugar Kadosh, 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 del lugar santísimo, y todo el lugar santísimo se llenaba de humo. Aquí Isaías está viendo lo mismo. Y entonces grité, dice él, ay de mí. Me encanta Isaías porque Isaías refleja lo que somos nosotros. Isaías eh, se
asombra frente a la majestad, frente a la visión del trono y dice, ay de mí, dice él, que estoy perdido. Otras versiones dice que estoy muerto. Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Todopoderoso. En esa visión tremenda, Isaías se da cuenta de su naturaleza, de que él necesita un Salvador, porque vive y es también un hombre de labios impuros y vive en medio de un pueblo de labios impuros. Sigue la visión de Juan. Aquellos seres vivientes, versículo 9, dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado, al que vive por los siglos de los siglos. En la nueva versión internacional dice, cada vez que estos seres vivientes daban gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran. Dice la escritura, los 24 ancianos se postran ante él y adoran al que vive por los siglos de los siglos y rendían sus coronas. Aquí los vemos, a una representación de estos levitas, entregar sus coronas. Ahora, muy interesante que estos 24 ancianos tienen coronas. Esta semana estuvimos leyendo la porción donde los sacerdotes eran ordenados y el sumo sacerdote tenía una corona que decía Kadosh la Adonai, consagrado al Eterno, consagrado a Hashem. Ahora entendemos, de acuerdo a Éxodo 19, que era el plan original, y a Pedro cuando escribe que nosotros somos real sacerdocio. Así que aquí se cumple lo que la escritura nos muestra de que somos, ¿cierto? Los levitas, quienes adoran al Eterno, somos real sacerdocio. Por eso aquí en la escritura Juan ve que rinden sus coronas delante del trono exclamando, digno eres Señor y Dios nuestro de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Algunos aspectos de esta adoración, ya los vimos, los 24 ancianos en Apocalipsis 4 representan los 24 órdenes sacerdotales de Primera de Crónicas 24. En el templo los sacerdotes se postraban, o sea, esto mismo que hacen los 24 ancianos era lo que hacían los sacerdotes cuando entraban en adoración en el templo, reflejando la escena celestial de Apocalipsis. Recordemos que el santuario celestial es el verdadero templo, el que se construyó aquí, el santuario en el desierto, móvil, y los dos templos posteriores solo eran un reflejo de lo que es el verdadero santuario. Echar las coronas es un acto de sumisión y reconocimiento de que toda autoridad y gloria pertenece a Dios. Es decir, que aunque somos real sacerdocio, como dice Éxodo y Pedro, realmente reconocemos como pueblo de Dios que toda autoridad y gloria pertenecen a Elohim. El servicio en el templo terrenal era un reflejo de la adoración celestial que ocurre en el trono de Dios. Esa adoración, ese servicio de culto, y cuando hablo del servicio de culto, es una expresión hebrea para lo que sucedía en el templo. Hoy nuestras iglesias hablamos de un culto, pero realmente el culto racional que habla el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, era lo que ocurría en el templo, la adoración, la alabanza, la entrega de las ofrendas. Es la adoración un reflejo de lo que ocurre en el trono de Dios. Por lo tanto, la escena de los 24 ancianos en Apocalipsis es la representación celestial del servicio sacerdotal en el templo, donde los levitas se postraban y rendían honor a Elohim. Damos gracias a Dios por la adoración completa. Apocalipsis 4 nos muestra la visión, una visión tremenda, y es la antesala para todo lo que va a ver Juan de aquí en adelante. Ve a Dios, al eterno Elohim, en su trono. Ve los cuatro seres vivientes.
reflejo de la formación de Israel, reflejo del carácter del Mesías. Ve 24 ancianos reflejando a todo Israel antes, en el anterior y en el nuevo pacto, pero también símbolos de la adoración, como se hacía en el templo. Y también ve un mar de vidrio en el cual nos invita a sumergirnos. Vamos a orar para finalizar esta mañana. Padre, gracias por la tremenda visión en la cual también hemos podido entrar nosotros. Confiadamente, Señor, entramos ante el trono. Y Padre, antes de presentarnos, antes de subir al monte, lavamos nuestras manos, lavamos nuestras ropas, nuestros pies, nuestro cuerpo entero, Señor. Hacemos techubá. Queremos nacer de nuevo, ser nuevas criaturas, que nuestra mente sea renovada, que no nos conformemos a este siglo, sino que se renueve nuestra mente, que los ríos de agua de vida, como se ve en Apocalipsis 21 y 22, corran delante de nosotros. Señor, te pedimos tu Ruach, que tu Ruach habite en nosotros para poder contemplarte. Y hoy, Señor, decimos, como Isaías, ay de mí, reconocemos nuestra naturaleza pecaminosa. Envía tu fuego del altar, así como Isaías, y purifica nuestras vidas. Que día y noche nuestra vida sea una vida de adoración, que otros, quienes nos vean, puedan ver la luz del Mesías Yeshua a través de nuestras acciones. Gracias, Padre, por permitirnos acceder. Y allí estamos, sentados a la derecha, donde está Yeshua. Él nos hizo sentar. Padre, que nuestra vida sea un reflejo de esta visión que acabamos de ver de Apocalipsis, una vida de adoración continua, echando las coronas y no cesando en nuestras acciones, en lo que hacemos, en lo que vemos, en lo que escuchamos, a los lugares donde estemos, de decir, Kadosh, 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 es el Eterno. Toda la gloria sea para ti, Padre, por siempre y para siempre. Amén y amén. Bendiciones, bendiciones a todos, a todo Israel en esta nueva semana.